La información contenida en el siguiente programa tiene la intención de orientar y educar en salud. No necesariamente sustituye el tratamiento recomendado por su médico u otro profesional de la salud. Bienvenidos a Vive Sanamente. Un saludo cordial a todos y a todas las que sintonizan este programa semana tras semana, que nos felicitan cuando nos encontramos con ustedes, cuando vienen acá al Instituto Bioético. De verdad, nos sentimos bien complacidos de poder llevar información que sea útil para ustedes, sobre todo para lograr concienciar acerca de estilos de vida más saludables. Me acompaña hoy Heidi Santiago, naturópata licenciada, asociada acá en el Instituto. Muchos de ustedes ya la han conocido personalmente. Saludos, Heidi. Saludos a todos los teleaudientes. Qué bueno tenerte aquí, Heidi, y vamos a tener hoy un programa bien interesante y vamos a estar tocando sobre algo, vamos a tocar un tema sobre unas condiciones de salud que aunque vienen con diagnóstico médico, muchas de ellas, desde el punto de vista, pues nosotros lo vemos distinto a como lo ve la medicina, aunque dentro del contexto en que han sido diagnosticados los pacientes, pues siempre tenemos que tomar en consideración esos aspectos por los medicamentos que están tomando y quizás más por el impacto mental o psicológico que pueden tener estas enfermedades. Lo que está correlacionado a ellas. Exacto. A veces la persona entiende que no están anejadas, pero sí lo están. O sea, depende de los síntomas y todo. Y vamos a estar hablando de las enfermedades autoinmunes. Exacto. De la importancia de poder hacer un análisis, ¿verdad? Que pueda determinar qué es lo que pueda estar afectando o cuál es la correlación con alguna situación autoinmune, porque el cuerpo reacciona a muchas cosas. Hay que ver entonces qué puede estar anejado en ciertas condiciones referente a un diagnóstico, ¿no? Y fíjate, uno de los sistemas más importantes que tiene el ser humano es el sistema inmunológico. El sistema inmunológico... De los más complejos también. Exacto. El sistema inmunológico se supone que le ayude a establecer una relación con el ambiente, defenderse de cualquier elemento nocivo del ambiente, bacterias, virus, con otros tipos de contaminantes. Antígenos. Pero también se supone que ayude a establecer esa simbiosis, ¿verdad?, entre el ser humano y aquello que lo rodea, para que pueda llegar el momento en que se pueda lograr un ajuste donde se pueda vivir expuestos a tantas cosas que tenemos que estar expuestos, pero a la vez defendiéndonos de eso que puede ser más nocivo. Estaba oyendo en estos días un ecologista ambiental que se dedicó empezó haciendo estudios de las bacterias y los patógenos en el Amazonas, después vino a las ciudades y terminó estudiando el ambiente y los patógenos y los virus y los hongos y todo eso que hay en el hogar, en las casas, fíjate, y escribió un libro acerca de eso. Y es sumamente interesante porque, fíjate, si no fuese por el sistema inmunológico, tú sabes a cuántas cosas estamos expuestos diariamente. Virus de todo tipo, bacterias de todo tipo, las toxinas que producen desde las cucarachas hasta los insectos, todo juega un papel esencial donde nuestro sistema inmunológico tiene que estar continuamente haciendo ese balance para rechazar lo que tiene que rechazar y tolerar y aprender a tolerar lo que tiene que tolerar. Y fíjate, algo bien interesante que me llamó bastante la atención es que, por ejemplo, hay gente que piensa que pueden desinfectar con agua caliente. Sin embargo, hay bacterias que se hacen resistentes al agua caliente y viven en el calentador del agua. Hay otras que se hacen resistentes al cloro, o sea que por más cloro que usted use allá en su casa o desinfectante, hay bacterias que eventualmente se hacen resistentes a eso, a los antibacteriales. O sea,
las bacterias en su sistema de adaptación han logrado identificar lo que le hace daño y muchas veces sobrepasan eso y se imponen al químico o al veneno y hacen resistencia. A blanqueadores también hacen resistencia en ocasiones. Diferentes tipos de blanqueadores que las personas piensan que mata todo y hay ocasiones que no, que se hacen hasta resistentes a eso y crean inmunidad a eso. Pero fíjate, algo bien interesante que mencionó fue que, por ejemplo, se está utilizando un tipo de azúcar con un veneno que se le pone a las cucarachas. Esos que vienen que se ponen en un tubito, se pone la trampa. ¿Y tú sabes qué? Que la cucaracha aprende a no utilizar, hay un rewiring, una reprogramación para dejar y evitar que le guste el dulce para no caer en la trampa. O sea que en ese sentido tienen unos mecanismos que muchos de los seres humanos no aprendemos y seguimos cayendo, ¿verdad? O mucha de la gente siguen cayendo continuamente en la trampa. Y un insecto, fíjate, una vida tan pequeña, tan simple como el insecto, fíjate cómo ellos aprenden a sobrepasar el veneno y no comerse el azúcar. Y dice que llega un momento que le pasan por el lado a ese azúcar, le pasan al veneno y entonces desarrollan también en lo que desarrollan la resistencia. Fíjate que la gente, por más que se le habla de la grasa y se le habla de lo que le hace daño, siguen consumiéndola. Sin embargo, la cucaracha, que es un animal más simple y no sabemos cuánto cerebro o cuántas neuronas puedan haber ahí para defenderse del ambiente, ellas aprenden y muchos de los seres humanos nunca aprenden a quitarse de eso que les hace daño. De hecho, en laboratorios hay hormigas, cucarachas y diferentes insectos a modo de prueba que les ponen azúcar refinada, adulterada y no la consumen. Sí. Aprenden, ni siquiera se le acercan, o sea, le pasan por el lado y así mismo siguen como si nada. No, y fíjate lo sorprendente. Y estoy trayendo esto porque las enfermedades autoinmunes no son otra cosa que el rechazo inmunológico del cuerpo a eso que usted tenía que haber aprendido a no exponerse en un momento dado. Sustancias proteínicas y otros químicos a los cuales su cuerpo estuvo exponiéndose por mucho tiempo. Y hasta el momento en que invadió los tejidos a tal grado ¿saturó? Que el sistema ahora, atacando la toxina, ataca también los tejidos donde se acumuló esa toxina. Y entonces es una reacción del sistema inmunológico contra las propias células del cuerpo, precisamente porque esas células se contaminaron. Y puede ser algo que estuvo expuesto siempre o que siempre consumió y nunca le hizo daño, pero un buen día simplemente se saturó el sistema, se sobrecongestionó y entonces ya no tolera absolutamente nada que tenga que ver ni con, ya sea un alergeno específico, un antígeno específico, un alimento, lo que sea. Y fíjate que eso pasa con las alergias y podríamos decir que las alergias son como la etapa número 1 de las enfermedades autoinmunes. Sí, porque es un ataque. Porque la alergia es ese mecanismo de inicio que tiene el cuerpo cuando reacciona a la leche, cuando reacciona a los cereales, cuando reacciona a diferentes tipos de elementos del ambiente, a la leche materna, por ejemplo, una de las prácticas nuestras cuando tenemos una madre que nos trae un bebé con dermatitis o algún tipo de reacción alérgica, es modificarle la alimentación y esos factores a los que está expuesto la mamá para que no se los pase a través de la leche al infante. Para evitar reacciones, sobre todo. Para evitarles. O sea que estamos trabajando aquí con algo que surge de la misma digestión del ambiente, de cómo el sistema inmunológico, nuestro sistema digestivo y los diferentes mecanismos de nuestro organismo reaccionan a eso. Y empiezan a atacar. Y obviamente cuando el cuerpo está atacando a un enemigo, si no acaba con el enemigo, pues nosotros tenemos que aprender a entonces alejarnos de ese enemigo. O sea, si el cuerpo está en una batalla contra algo, que realmente no sabe lo que es. Porque que muchas veces no sabe lo que es. Exacto, extraño, que no sabe cómo manejarlo porque es desconocido. Entonces tienes que alejarte de todo lo que sea un posible factor de causa. Y vamos a verlo en el programa de hoy. Pero antes de eso, me gustaría hablar un poco acerca de las enfermedades autoinmunes. Y tenemos una lámina por allí, que es la primera que tenemos. Y ahí nos dice claramente, Heidi, ¿cuán comunes son las enfermedades autoinmunes? Afectan entre 50 a 75 millones de americanos. Oye, bastante, 50 a 75 millones de americanos. Y una tercera causa de muerte por enfermedad crónica.
alrededor de 80 tipos diferentes, algunos con síntomas parecidos. Afecta más a las mujeres que a los hombres, en una razón de 2 a 1. Y 6.4% de mujeres y 2.7% de hombres. Yo creo que eso está más en aumento ahora mismo. Sí, definitivamente. Pero fíjate qué interesante. Es la tercera causa de muerte crónica. O sea, que está Relacionada, o sea, la enfermedad del enfermedades corazón y el relacionadas, cáncer. exacto. La Ok. misma diabetes, uno que está Ujú. relacionada también. En el primero y el segundo lugar, enfermedades del corazón y cáncer. En Puerto Rico creo que el cáncer ahora mismo está por encima de las enfermedades del corazón. Y después entonces vienen las enfermedades autoinmunes y sus complicaciones, porque como vamos a ver en el programa de hoy, la enfermedad autoinmune puede tener complicaciones en los riñones, en el páncreas, en la vista, en los nervios. Que Vamos a... usualmente el diagnóstico no es específicamente con la situación autoinmune. Si vemos aquí, los que recibimos aquí son diagnósticos ya relacionados específicos al corazón, a la diabetes o a otras cosas que tienen una relación directa con la situación autoinmune. No, y Lo que pasa es que peor no ha sido aún, detectada a tiempo. exacto, y peor aún, mucha gente muere de las consecuencias y las complicaciones que surgen como efectos secundarios a los tratamientos que están recibiendo, Claro, los efectos los secundarios mismos de los tratamientos medicamentos. que están recibiendo. En la próxima lámina, ahí nos dice que las mujeres en la edad reproductiva, pues habíamos hablado de que una proporción de 2 a 1 son las que más lo padecen, ¿verdad? Personas con antecedentes familiares, o sea, algunas enfermedades autoinmunes están presentes en la familia, como lupus, esclerosis múltiple, Ujú, la misma diabetes. Personas que estén en contacto con ciertas cosas en el ambiente, o sea, la luz solar, los químicos solventes, las infecciones virales, bacterias, están vinculadas a muchas enfermedades autoinmunes. ujú. Y cómo la persona reacciona a estas, claro. Personas de ciertas razas o con ciertos antepasados étnicos, por ejemplo, la diabetes tipo 1 es más común entre personas blancas, el lupus es más grave en afroamericanos e hispanos. Fíjate, y ahí menciona, ahora que menciona ahí el lupus, las diferentes variantes de lupus son bien comunes, especialmente en esas personas que recibimos que tienen el iris hematogénico o de color marrón o tonos de color marrón, son que han tenido situaciones alérgicas durante su desarrollo. Son las más comunes en las cuales se pueden desencadenar las diferentes variantes del lupus. O sea que ya por ejemplo, aquí en Puerto Rico, cuando nosotros hacemos la evaluación del iris del ojo, nosotros podemos ver qué personas pueden tener una mayor predisposición desde el punto de vista genético, desde el punto de vista de cómo funciona su sistema digestivo y desde el punto de vista del historial de alergias que pueda tener, pueda ser un candidato a tener una probabilidad mayor de una enfermedad autoinmune. Y fíjate que hemos descubierto muchos casos en los cuales el desarreglo inmunitario, luego de un problema crónico de alergia, ha predispuesto a la persona a un problema autoinmune. Que muchas veces vienen con todos los síntomas, pero no vienen con un diagnóstico específico. Entonces se le manda a hacer la prueba y cuando ya tiene unos síntomas específicos, pues mira, usualmente sí lo es, o puede serlo, o puede ser que esté ahí borderline para entonces desarrollar una situación autoinmune, que mayormente sí es lupus. ¿Sí? Es la más frecuente y la más que estamos viendo también ahora, va a ser estadística. Y de hecho, para la medicina es difícil diagnosticarlo porque fíjate que en la medicina muchos pacientes tienen que llegar a unos valores de anticuerpos antinucleares, de los valores del anticoagulante de lupus, de cómo está trabajando el sistema de complemento, cómo está la sedimentación, para entonces establecer un diagnóstico, mientras que Que muchas veces están borderline, casi exacto, todos que esos todo eso parámetros que están borderline, casi llegando arriba y no se hace nada preventivo, entonces vamos a esperar a que llegue la situación crónica, pues sería entonces la parte más exacto. difícil de manejar. Y esas personas que están en borderline son las mejores que reaccionan al tratamiento natural antes de que hayan recibido ningún tratamiento médico, porque el que esté más hígado, saturado el los cuerpo riñones, también. el sistema inmunitario va a trabajar mejor Exacto. en personas que todavía no han recibido ese diagnóstico, pero están con los síntomas. En la próxima lámina podemos ver ahí en esa figura las partes del cuerpo que pueden verse afectadas por enfermedades autoinmunes y van a ver que Prácticamente prácticamente todas. todo Las el funciones sistema, biológicas primarias están todas afectadas. sí, articulaciones, la piel, los pulmones, la tiroides, la columna vertebral, las glándulas, los nervios, los músculos, Hay todo el mucha sistema. manifestación en la piel, sobre todo. Ujú. Cuando ya hay tanta sobresaturación o hay mucha congestión, principalmente en el área del hígado,
todo eso ya la piel empieza a manifestarse por todos lados. Riñón, cuando el riñón y el hígado se comprometen, el cuerpo va Empieza a botar. a tener manifestaciones cutáneas. Pero si la persona lo que tiene es una predisposición, por ejemplo, basado en un patrón de alergia, puede ser que hayan comenzado las manifestaciones cutáneas antes de que se haya afectado el hígado de los riñones, pero nunca, fíjate, nunca en estas situaciones podemos dejar de un lado el intestino, la situación digestiva. Y es bien importante porque hay una correlación con todo esto, específicamente con el área intestinal y digestiva. Y la capacidad o los mecanismos que tiene la persona para poder digerir correctamente lo que come, especialmente las proteínas. Bueno, la digiere, entonces se acumula a nivel de toxina, recarga también en las paredes del intestino, crea entonces otro tipo de situaciones, también de impermeabilidad, que eso vamos a hablar ya mismo de eso, y de cómo eso sigue afectando a su vez la toxina en sangre. Y empieza entonces a pelear con todos estos antígenos, el sistema inmune que desconoce de dónde salen. Exacto. Todo lo que sea extraño para el cuerpo, desde el punto de vista inmunológico, es un potencial antígeno. O sea, y el antígeno es eso que va a movilizar una acción del sistema inmunitario. A veces a través de la primera línea de defensas, que es la que generalmente ataca virus y ataca bacterias, o se puede movilizar los eosinófilos, por ejemplo, en situaciones alérgicas o de parásitos. Pero el problema es que muchas de esas situaciones que se suprimieron a través del uso de antihistamínicos o de esteroides, de derivados de cortisona o prednisona, son los que eventualmente, al suprimirse el sistema inmunológico, como tú acabas de mencionar, El esteroide, entonces, hace que entonces eventualmente el cuerpo comience a producir anticuerpos. Y esos anticuerpos, dependiendo de los tejidos donde esté acumulado el antígeno, pues va a tener unas manifestaciones que son las que hacen que se clasifique o se le ponga nombre a la enfermedad autoinmune. Hay unos factores que son clave en el desarrollo de la enfermedad autoinmune, pero vamos a hablar de eso tan pronto regresemos de esta pausa comercial.